Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a este rincón desde la biblioteca en casa. Bueno, en esta oportunidad vamos a compartir algunos textos de un poeta que a mí me gusta muchísimo, que es Vicente Huidobro, en esta antología preciosa en el cual vamos a encontrar varios poemas bastante profundos, como es la poesía realmente, como debe ser, y acercándonos también al Día del Poeta, ¿no? Abril es un mes maravilloso. Yo sé que las cosas, como ya todos sabemos, no están tan bien. Cada día estamos tomando más conciencia de eso, pero este espacio busca alternar esta circunstancia que vivimos porque el sector cultural es uno de los más golpeados. Y entonces, mientras se van gestando alternativas de solución, digamos, vías de buscar salidas ante esta circunstancia, creo que la literatura es una forma de refugiarse, de encontrarse consigo mismo y de poder tener muchos más elementos disuasivos en esta circunstancia crucial en la que nos encontramos. Y bueno, Vicente Huidobro es uno de los grandes poetas que hoy vamos a abordar en este mes de abril, mes de las letras. Y por supuesto también vamos a hablar de una gran escritora que a mí me gusta muchísimo porque en este rol de ser escritora no solamente está, digamos, puesta las ganas de querer hacer algo, el arte o el talento, sino también el trabajo, la disciplina, como en cada cosa de la vida. No es solamente por el hecho de que me gusta hacer algo y me voy a hacerlo como un hobby, no. El hecho de escribir realmente implica un compromiso con la literatura, con la escritura, con la lectura. Y no todos tienen, digamos, el tiempo como para hacerlo. A veces tenemos que lidiar con muchas cosas. La responsabilidad de ser madre, por ejemplo, ¿no? Que no es una limitante en ningún sentido, pero que sin embargo, en este libro de Clarice Lispector se analiza también porque hay algunas versiones que señalaban, digamos, en estos tiempos, algunos y varios años atrás, que el factor, o digamos, de ser escritora y ser madre limitaba el hecho de que fuera una escritora de éxito. Y eso no pasó con Clarice, porque ella, siendo madre, asumió la escritura como una disciplina, como un hecho serio, el que tenía que dedicarle tiempo, sí, a sus hijos, por supuesto, como todas, pero también dedicarle este tiempo a la escritura. Entonces, esa pasión que te lleva a hacer algo también te lleva a disciplinar tu vida y organizarte de tal manera que lo puedes hacer. Así que hoy vamos a hablar también de Clarice Lispector, que es una escritora que a mí me gusta muchísimo. Pero para empezar les voy a leer algo de la poesía de Vicente Huidobro. Y recordarles que pueden seguir escribiendo sus relatos, o sea, si tienen un relato que de pronto estén escribiendo en este momento de cuarentena, en este momento de encierro, pueden hacerlo porque desde la Feria Internacional del Libro de Ica, que, que se iba a desarrollar precisamente en el mes de abril, estamos abriendo espacios para la literatura. Y hemos lanzado este concurso desde el encierro para que nos puedan enviar cuentos de máximo 1000 palabras al correo feria del libro ica @gmail y mediante este concurso puedan echar volar su imaginación y escribir sobre lo que les venga, sobre lo que ustedes quieran transmitir en base a este encierro que estamos teniendo todos. ¿Cuántas cosas nos llevan a escribir? Yo creo que muchísimas. Hay un universo de cosas que se nos vienen a veces a la cabeza como lluvia, porque es la sensibilidad que tenemos a veces para percibir ciertas cosas, pero luego lo trasladamos a un lenguaje literario y podemos crear, ¿no? Crear una historia, un relato, un cuento. Estamos recibiendo varios y los estamos publicando en el fans page de la Feria del Libro Abraham Valdelomar. Así que ahí pueden ingresar, pueden leer los cuentos y votar por su favorito. Y por supuesto participar si son de ICA, ¿no? Porque es un concurso regional para incentivar la creación literaria. Y bueno, hoy les voy a compartir este poema del espejo de agua de Vicente Huidobro. Arte poética. Un saludo para la gente que nos está viendo a esta hora. Y para también los oyentes de Radio Amauta que están interconectados a través de la transmisión. Que el verso sea como una llave, que abra 1000 puertas. Una hoja cae, algo pasa volando. Cuánto miren los ojos creados sea, y el alma del oyente quede temblando. Inventa mundos nuevos, y cuida tu palabra. El adjetivo, cuando no da vida, mata.
Estamos en el cielo de los nervios, el músculo cuelga, como recuerdo en los museos, mas no por eso tenemos menos fuerza, el vigor verdadero reside en la cabeza. ¿Por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. Solo para nosotros viven todas las cosas bajo el sol. El poeta es un pequeño dios. Wow, Vicente realmente su poesía clama, su poesía grita, su poesía exhala todas estas emociones que uno puede llegar a sentir. Y aquí hay uno que tiene que ver con el otoño, de otoño regular, relatividad de la primavera. Nada puede hacerse contra las tardes de mayo. A veces la noche se disuelve en las manos, y yo sé que los ojos son el fondo de la noche. A las 8 de la mañana han nacido todas las hojas. En lugar de tantas estrellas tendremos frutos. Cuando uno se va, cierra el paisaje. Y nadie ha cuidado las ovejas de la playa. La primavera es relativa, como el arco iris. Perfectamente podría ser una sombrilla en el suspiro a mediodía. La lluvia ha apagado el sol, sombrilla montañesa, o tal vez isleña. Primavera relativa, arco del triunfo en mis pestañas. Todo está en calma, a la derecha y en nuestro camino. La paloma es tibia, como un cojín. Primavera marítima, el océano es muy verde durante mayo. El océano es siempre nuestro jardín íntimo. Y las olas crecen como helechos. Deseo esta ola del horizonte como único laurel para mi frente. Al fondo de mi espejo el universo se disuelve. No hay nada que hacer contra la tarde que nace. A mí ese verso me gusta mucho. Al fondo de mi espejo el universo se disuelve. No hay nada que hacer contra la tarde que nace. Me gusta mucho, realmente. No sé si a ustedes, pero a mí me gusta mucho. Y este libro hace alusión a uno de los brillantes poemas que tiene Huidobro, que es Altazor, precisamente. Y yo les voy a compartir solo un fragmento de Canto 1 del poema Altazor. Altazor, ¿por qué perdiste tu primera serenidad? ¿Qué ángel malo se paró en la puerta de tu sonrisa con la espada en la mano? ¿Quién sembró la angustia en las llanuras de tus ojos como el adorno de un dios? ¿Por qué un día de repente sentiste el terror de ser? Y esa voz que te gritó, vives y no te ves vivir. ¿Quién hizo converger tus pensamientos al cruce de todos los vientos del dolor? Se rompió el diamante de tus sueños en un mar de estupor. Estás perdido, Altazor, solo en medio del universo, solo como una nota que florece en las alturas del vacío. No hay bien, no hay mal, ni verdad, ni orden, ni belleza. ¿En dónde estás, Altazor? La nebulosa de la angustia pasa como un río y me arrastra según la ley de las atracciones. La nebulosa en olores, solidificada, huye de su propia soledad. Siento un telescopio que me apunta como un revólver. La cola de una cometa me azota el rostro y pasa relleno de eternidad, buscando infatigable un lago quieto en donde refrescar su tarea ineludible. Altazor, morirás, se secará tu voz y serás invisible. La tierra seguirá girando sobre su órbita precisa, temerosa de un traspié como el equilibrista sobre el alambre que ata las miradas del pavor. En vano buscas ojo enloquecido. No hay puerta de salida y el viento desplaza los planetas. Piensas que no importa caer eternamente si se logra escapar. ¿No ves que vas cayendo ya? Limpia tu cabeza de prejuicio y moral. Y si queriendo alzarte, nada has alcanzado, déjate caer sin parar, tu caída sin miedo al fondo de la sombra, sin miedo al enigma de ti mismo. ¿Acaso encuentras una luz sin noche? Perdida en las grietas de los precipicios, cae, cae eternamente, cae al fondo del infinito, cae al fondo del tiempo, cae al fondo de ti mismo. Cae lo más bajo que se pueda caer. Cae sin vértigo,
a través de todos los espacios y todas las edades, a través de todas las almas, de todos los anhelos y todos los naufragios. Cae y quema al pasar los astros y los mares, quema los ojos que te miran y los corazones que te aguardan. Quema el viento con tu voz, el viento que se enreda en tu voz, y la noche que tiene frío en su gruta de huesos. Cae en infancia, cae en vejez, caen lágrimas, caen risas, caen música sobre el universo, cae de tu cabeza a tus pies, cae del mar a la fuente, cae al último abismo del silencio, cae el barco que se hunde apagando sus luces. Todo se acabó. El mar antropófago golpea la puerta de las rocas despiadadas. Los perros ladran a las horas que se mueren y el cielo escucha el paso de las estrellas que se alejan. Estás solo y vas a la muerte, derecho como un iceberg que se desprende del polo. Cae la noche, buscando su corazón en el océano. La mirada se agranda como los torrentes, y en tanto que las olas se dan vuelta, la luna niño de luz se escapa de alta mar. Mira el cielo lleno, más rico que los arroyos de las minas, cielo lleno de estrellas que esperan el bautismo, todas esas estrellas, salpicaduras de un astro de piedra lanzado en las aguas eternas. Ni saben lo que quieren, ni si hay redes ocultas más allá, ni qué mano lleva las riendas, ni qué pecho sopla el viento sobre ellas, ni saben si no hay mano y no hay pecho. Las montañas de pesca tienen la altura de mis deseos, y yo arrojo fuera de la noche mis últimas angustias que los pájaros cantando dispersan por el mundo. Reparad el motor del alba, en tanto me siento al borde de mis ojos, para asistir a la entrada de las imágenes. Soy yo, Altazor, Altazor, encerrado en la jaula de tu destino. En vano me aferro a los barrotes de elevación posible. Una flor cierra el camino y se levanta como la estatua de las llamas, la evasión imposible. Más débil, marcho con mis ansias, que un ejército sin luz en medio de emboscadas. Abrí los ojos en el siglo en que moría el cristianismo, retorcido en su cruz agonizante. Ya va a dar el último suspiro, y mañana, ¿qué pondremos en el sitio vacío? Pondremos un alba o un crepúsculo. ¿Y hay que poner algo acaso? La corona de espinas, chorreando sus últimas estrellas, se marchita, que solo ha enseñado plegarias muertas. Muere después de 2000 años de existencia. Un cañoneo enorme pone punto final. Hundirse con sus templos y atravesar la muerte con un cortejo inmenso. 1000 aeroplanos saludan la nueva era. Ellos son los oráculos y las banderas. Es rico leer poesía. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me gusta mucho, eh, sobre todo en esta época, leer mucha poesía. Por supuesto, la narrativa tiene una magia increíble, cada historia te atrapa, pero siempre la poesía es como que encuentras una magia distinta, ¿no? Acá hay un verso que me gusta mucho. ¿Cómo podré dormir mientras haya dentro tierras desconocidas, problemas, misterios que se cuelgan a mi pecho? Estoy solo, la distancia que se va de cuerpo a cuerpo es tan grande como la que hay de alma a alma. Solo, solo, solo. Estoy solo parado en la punta del año que agoniza. El universo se rompe en las olas a mis pies. Estoy solo parado en la punta del año que agoniza. Y ese es un poco lo que, al menos a mí, me da la percepción de lo que pasa ahora, ¿no? Es un año crítico, es un año fatal. Y no sé, este poema da en el clavo, ¿no? ¿A ustedes qué les ha parecido? ¿Les gusta Vicente Huidobro? ¿Ah? ¿Les gusta su poesía? ¿No les gusta? ¿Qué poeta les gusta? No sé, cuéntenme un poco. A mí me gusta mucho. Y
tiene otro, Balada de lo que no vuelve, y con este termino para hablar un poco de Clarice Lispector. Saludos también a Trilce Aldiano, que siempre nos sigue, a Andrea Carol, que está también conectada. Balada de lo que no vuelve. Venía hacia mí por mí la sonrisa, por el camino de su gracia, y cambiaba las horas del día, el cielo de la noche, se convertía en el cielo del amanecer. El mar era un árbol frondoso lleno de pájaros, las flores daban campanadas de alegría. Y mi corazón se ponía a perfumar enloquecido. Van andando los días a lo largo del año. ¿En dónde estás? Me crece la mirada, se me alargan las manos. En vano la soledad abre sus puertas y el silencio se llena de tus pasos de antaño. Me crece el corazón, se me alargan los ojos y quisiera pedir otros ojos para ponerlos allí donde terminan los míos. ¿En dónde estás ahora? ¿Qué sitio del mundo se está haciendo tibio con tu presencia? Me crece el corazón como una esponja o como esos corales que van a formar islas. Es inútil mirar los astros o interrogar las piedras encanecidas. Es inútil mirar ese árbol que te dijo adiós, el último, y te saludará el primero a tu regreso. Eres sustancia de lejanía y no hay remedio. Andan los días en tu busca. ¿A qué seguir por todas partes la huella de sus pasos? El tiempo canta dulcemente mientras la herida cierra los párpados para dormirse. Me crece el corazón hasta romper sus horizontes, hasta saltar por encima de los árboles y estrellarse en el cielo. La noche sabe qué corazón tiene más amargura. Sigo las flores y me pierdo en el tiempo, de soledad en soledad. Sigo las olas y me pierdo en la noche, de soledad en soledad. Tú has escondido la luz en alguna parte. ¿En dónde? ¿En dónde? Andan los días en tu búsqueda. Los días llagados, coronados de espinas, se caen, se levantan y van goteando de sangre. Te buscan los caminos de la tierra, de soledad en soledad. Me crece terriblemente el corazón. Nada vuelve, todo es otra cosa. Nada vuelve, nada vuelve. Se van las flores y las hierbas. El perfume apenas llega como una campanada de otra provincia. Vienen otras miradas y otras voces. Viene otra agua en el río. Vienen otras hojas de repente en el bosque. Todo es otra cosa, nada vuelve. Se fueron los caminos, se fueron los minutos y las horas. Se alejó el río para siempre, como las cometas que tanto admiramos. Desbordará mi corazón sobre la tierra, y el universo será mi corazón. ¡Wow! A mí me gusta muchísimo Vicente, ¿ah? Me ha acompañado anoche, bueno, otras noches también. Y bueno, no me cansaría de leer su poesía, es muy intensa, ¿no? Muy profunda, muy todo, a mí me gusta mucho. Y bueno, hoy quería compartirles eso, esta lectura de Vicente Huidobro. Saludos a Víctor Liza, también le gusta Vicente Huidobro. Y bueno, es parte de, ¿no?, estos días el leer mucho, el conectarnos con esas cosas que nos gustan. Y también quería hablarles de una gran escritora, que es Clarice Lispector. He estado revisando algunos de sus cuentos, de este libro en particular, pero me detenía al análisis Glamour y Gramática, que está en la antesala a los cuentos, y que lo firma Benjamin Moser, y habla de algunas cosas que me parece interesante compartir, ¿no? Las precisiones son importantes, dice, ¿no? Sin embargo, incluso cuando las dejamos a un lado, es asombroso constatar cuán pocas mujeres consiguieron crear una obra tan extensa. Las que lo consiguieron eran mujeres libres de los obstáculos que impiden escribir a tantas mujeres.
Son las barreras que Titi Olsen citó en su famoso ensayo de 1962, donde habla de literatura, y que hace que las mujeres sean, según los cálculos de Olsen, una cada 12 escritores del siglo XX. Han habido excepciones, pero fueron excepcionales porque estaban exentas de los problemas que afectan a la mayoría de las mujeres. En nuestro siglo, como en el anterior, escribió Olsen, casi todas las obras aclamadas fueron por mujeres sin hijos. Bueno, ahí yo discrepo, ¿ah? O sea, no pues. No, o sea, sí es un análisis que se centra un poco en el análisis de cuántas escritoras han logrado cierto éxito, pero particularmente creo que, y aquí lo dice, es una excepción porque ella, además de ser escritora, también fue madre. O sea, no tiene nada que ver en absoluto, creo, el hecho de ser madre y ser escritora. Y discrepo porque sí es complicado, pero no imposible. La tarea del escritor sí es complicada cuando tienes que lidiar, digamos, con una serie de actividades que no te permiten estar todo el día organizada en lectura y escritura, sino también en la atención que necesitan los hijos, ¿no? A pesar de que pueden tener el papá, pero la mamá siempre tiene ciertas atenciones, digamos, más cercanas a los hijos, ¿no? Por decirlo de algún modo. Pero eso no limita la capacidad creadora. A mí me han escrito muchas mujeres de acá de Ica que escriben poesía y que ahora están participando en el concurso. Y muchas veces me preguntan, oye, ¿y cómo haces? Porque también estás, digamos, como decana del Colegio de Periodistas, trabajas en una entidad pública, escribes poesía, escribes narrativa. O sea, sí se puede. Que es complicado como todo en la vida, tienes que organizarte mucho. A veces me pasaba que llegaba súper cansada y las madrugadas tenía la necesidad de escribir, pero tienes que organizarte definitivamente y no es fácil. O sea, yo sé que la tienen fácil, sí, muchos que de repente pues no tienen toda esa carga laboral y la responsabilidad con los hijos, se les es más sencillo poder encontrar estos espacios, pero sí se puede, sí se puede. Tenemos el caso de Blanca Varela, que tuvo dos hijos y fue una tremenda poeta, como también muchas escritoras, ¿no? Y Clarice es la excepción a este comentario que encontré aquí, me pareció muy, muy divertido por tomarlo con humor, ¿no? Edith Wharton estaba lejos de la clase media. Colette ciertamente no vivió una vida burguesa convencional ni escribió sobre ellas. Gabriela Mistral, Gertrude Stein, tenían, digamos, muchas razones para hacer este comentario en esa época, ¿no? Pero hoy en día ya es una constante que, o sea, tanto la mujer como el hombre tienen roles muy parecidos, acciones, actividades muy parecidas, y siempre hay que buscar los espacios para dedicarnos. O sea, no hay una fórmula secreta, pero sí la disciplina ayuda muchísimo. Y Clarice Lispector, como dejan claro estos cuentos, conoció íntimamente estas barreras. Sus personajes luchan contra concepciones ideológicas sobre el lugar adecuado para las mujeres en la sociedad. Tienen problemas prácticos con sus esposos e hijos, se preocupan por el dinero, se enfrentan a la desesperación que desemboca en la bebida, en la locura o con el suicidio, como tantas otras escritoras de todo el mundo. Clarice no fue aceptada fácilmente por los editores, como le sucedió a otras mujeres, y fue sistemáticamente relegada a una categoría aparte, una categoría inferior, por los críticos y por los intelectuales, ¿no? Hasta los años 60, la misma Virginia Woolf, en los países de habla inglesa, casi nunca aparecía en los libros de texto. Clarice insistió a pesar de todo y en cierta ocasión declaró que no le gustaba ser comparada con Virginia Woolf porque ella había desistido el terrible deber de ir hasta el final. Pero su compasión por las mujeres silenciosas y silenciadas recorre todos estos cuentos. Los más antiguos, escritos alrededor de los 20 años, muestran normalmente a una muchacha inquieta en conflicto con un hombre. Y justamente aquí hay una frase que se pone en este texto de Clarice: la otra cara del silencio es la palabra. ¿Y cuán cierto? Porque a veces uno puede estar, digamos, muy en silencio, pero en la actividad propia del escritor estás haciendo varias cosas y la palabra es muchas veces esa rebelión,
ese pronunciamiento, ese marcar distancia, esa precisión, ese contar historias, pero que de alguna manera reflejan una realidad que te sucede o que le sucede a otras personas. Ese ficcionar cosas que de pronto quisieras que sucedan o que suceden en tu imaginario, ¿no? Y es lo bonito de crear. A mí me parece una cosa fabulosa el hecho de poder crear y contar historias. En ese aspecto, justamente Clarice tenía 9 años cuando Virginia Woolf hizo una pregunta que más tarde ella citaría. ¿Quién podría calcular el calor y la violencia de tu corazón de poeta cuando está preso en el cuerpo de una mujer? La pregunta, según Woolf, se aplicaba tanto a las mujeres de su tiempo como a las de la época de Shakespeare, ¿no? Es interesante todo este análisis de la obra de Clarice. Ella luchó contra varias cosas. Tenía 2 hijos, pero también contaba con ayuda en la casa. Y significaba algunas horas libres para poder construir sus escritos, ¿no? En el baile, como en la música, en la pintura como en la literatura, el gran artista es aquel que usa los más íntimos detalles, la pincelada, la floritura, el giro verbal o de pie, para crear un todo que, aunque está compuesto por esos detalles, es más grande que la suma de todos ellos. Del mismo modo, la reputación de Clarice es más que cada una de sus obras. También emerge de las figuras retratadas en estos cuentos cortos o largos, en momentos fugaces o tal vez sobre grandes crisis. Una narrativa maestra de la experiencia humana, de los dramas grandes y pequeños que constituyen la vida de una persona poco antes de su muerte. Así es ella, y a mí me gustaría mucho compartir de repente algunos párrafos de este cuento que escribió de este texto. El triunfo, ¿no? Y en el triunfo hay algunos párrafos que he citado que me gustaría leerles. Y la casa se había quedado en silencio, ella de pie en la habitación, como si le hubiesen extraído del cuerpo toda el alma, esperando verlo aparecer de nuevo. Su cuerpo viril, encuadrado en el marco de la puerta, le oiría decir los anchos hombros amados, estremeciéndose de risa, que todo era una broma, un experimento para una página de su libro. La novela inacabada, la confesión encontrada, se quedó absorta, una arruga en la frente y en la comisura de los labios. La confesión. Se rió. Él volvería, porque ella era la más fuerte. Ahí está, un párrafo del triunfo, que es el primer cuento de este libro de Clarice Lispector. Está súper recomendada esta semana para leerla un poco, para revisarla, ¿no? Y acá hay otra en su segundo cuento, Obsesión, que dice: cansado de la tortura lo buscaba, lo imitaba, en una inesperada sed de paz. Era siempre esa fuerza opuesta que se presentaba a sí mismo cuando alcanzaba el extremo doloroso de su crisis. Se permitía un poco de equilibrio como una tregua, pero que el tedio invadía, hasta que con la voluntad mórbida de sufrir nuevamente, adensaba ese tedio y lo transformaba en angustia. Vivía en este ciclo. Tal vez hubiera permitido mi aproximación en uno de esos momentos en que necesitaba de la fuerza opuesta. Yo, me parece, ya lo dije, poseía una buena apariencia de salud, con mis gestos medidos y mi cuerpo recto, y ahora lo sé, procuro aplastarme y humillarme tanto, porque me envidiaba. Quiso despertarme porque deseaba que también yo sufriera, como un leproso que secretamente ambiciona transmitir su lepra a los sanos. Ahí está, algo de Clarice. Espero que les haya gustado. Y seguir compartiendo lecturas, seguir alimentándonos un poco de la poesía, de la narrativa, de las cosas que podemos ir creando. Me escribieron hace poco para decirme, bueno, uno de los contactos del Facebook, no tengo el gusto de conocer, pero me decía que estaba escribiendo una novela a propósito de estas cosas que estamos compartiendo, de las historias que está viviendo ahora, y me parece genial. Yo creo que de alguna manera el hecho de empezar es algo bueno, el hecho de continuar, por supuesto que sí, también,
Y el hecho de hacerlo constante cuando ya empiezas a hacerlo es completamente necesario, ¿no? El hecho de dedicarle todos los días un poco a la lectura, un poco a la escritura y el vivir intensamente, que es lo que nos decía nuestro gran Osvaldo Reynoso, un escritor muy querido, y él siempre decía que había que hacer esas tres cosas, ¿no? Y yo creo que esas tres cosas no debemos dejarlas nunca. Me parece súper genial que en la programación de Aprendo en Casa estén hablando de textos, estén hablando de comprensión lectora, estén contándole a los niños cuentos, y eso hace que ellos recreen mucho su imaginación. A mí, mi hija se me ha acercado para contarme varios finales de un cuento que contaron a mitad, de la hija de Ricardo González Vigil, de Pilar, que es una gran escritora de niños. Era Tita la Pirañita, un cuento que contaron en Aprendo en Casa. Y me contaba varios finales de este cuento y me sacó de cuadro porque la imaginación ya había volado, ya había fluido, ¿no? Y eso es una cosa genial porque te permite eso que decía también Javier Cercas, ¿no? El 50% del libro, o sea, el 50% de un libro que tú publicas lo pone el autor porque ya está, porque lo has creado, porque lo has trabajado, pero el otro 50% lo pone el lector, ¿no? Que es cuando se apropia de tu obra y ya no te pertenece. O sea, ya fluyó, ya alguien más la tiene, ya alguien más la imagina. Es más, hasta pueden crearse otros finales o hasta pueden inventarte una segunda parte. Y eso es fabuloso, ¿no? Enriquece a uno como escritor y enriquece a uno como lector también. Y enriquece a las personas que lo leen, que lo practican y que lo tienen, ¿no? Así que bueno, hablábamos un poco de eso hoy y estaremos hablando más en la próxima edición. Yo espero que les haya gustado. Un saludo a todas las personas que se han conectado a esta hora y que me habían pedido hablar en esta oportunidad de Vicente Huidobro. Espero haberlas complacido. Y de Clarice, pues la voy a seguir leyendo. Hay una película que me gustó muchísimo, que la encontré en Play Store. Bueno, la alquilé en realidad para las 48 horas que dura el alquiler en internet. Y es Vita Virginia. Es una película que está, digamos, basada en la historia de Virginia Woolf, y ahí pues habla del romance que tiene con Vita y la creación de este libro, Orlando la biografía, que es en base a Vita, que es la otra escritora de la cual ella se enamora, tiene un romance, pero decía que las biografías normalmente son lo que se dice de alguien, ¿no? Pero en este caso, en Orlando la biografía, era alguien que representaba toda una historia y las cosas que fueron pasando en su vida, ¿no? O sea, esa fuerza interpretativa de Virginia Woolf de trasladar toda una experiencia personal a un libro y hacerlo de una manera tan magistral. Así que bueno, esta película está basada en esa historia y a mí me gustó muchísimo. Bueno, con eso nos despedimos hasta una próxima edición. Que la pasen muy bien y seguimos compartiendo un poco de literatura desde la biblioteca de casa. Sigamos.